Ecuador está viviendo la guerra civil interna llamada conflicto interno armado, que es, a diferencia de los estados de excepción, un momento en el que indefinidamente los ecuatorianos estamos bajo medidas militares, bajo un orden militar. Este orden militar ya ha significado más de 70.000 misiones, como lo llaman los militares, la captura de más de 5.000 presos detenidos en las prisiones, y también ha significado que el gobierno ponga mucho empeño en lo que es recaudar dinero para esta guerra, que ellos la consideran sin plazo definido, a diferencia de los estados de excepción, en los que no puede pasarse de un cierto número de días. En este estado de guerra que estamos viviendo, el tiempo de excepción es indefinido. Es por eso que se declaró estado de excepción. A este estado de excepción han llegado en auxilio de Ecuador los Estados Unidos, que están proveyendo de recursos tecnológicos, de armas, de lanchas a la Armada del Ecuador para hacer la custodia sobre todo del océano. Pero también ha llegado la policía de España, que en estos días, justamente el día de ayer, han logrado desintegrar a una de las bandas de los albaneses, que son la mafia que domina la exportación de cocaína de Ecuador a Europa, que representa más del 60% de la drogadina que sale del país. Solamente en este primer mes de enero, desde el 9 de enero que se declaró el estado de guerra, hasta la fecha, en este primer mes, hablamos de 47 toneladas de cocaína incautadas. Esto hace ver claramente que hay una gran diferencia entre lo que es la guerra a las pandillas de Bukele y la guerra al narcotráfico de Ecuador. Bukele se enfrentaba a pandillas que no tenían mayores recursos económicos. En cambio, estamos hablando de que en Ecuador se mueven 47 toneladas de cocaína en un mes. Esto en el mercado internacional significa miles de millones de dólares. Solo con la cocaína incautada se podría pagar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para todo el año, solo con lo capturado en un mes. Esto nos hace ver que es muy diferente el conflicto armado que se vive en El Salvador que el conflicto armado que se vive en Ecuador. El Salvador es un país pobre, sin petróleo, sin minas de oro, bastante deforestado, superpoblado, tiene 6 millones de habitantes y es el país más pequeño de América. En cambio, Ecuador, a pesar de ser el país más densamente poblado de Sudamérica, dispone de 290.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Tiene bosques extensos en la Amazonía, en el bosque nublado a los lados de la cordillera de los Andes. Tiene minas de oro en ríos, en montañas, tiene petróleo, tiene gas en el Golfo, en el océano. Pero además es un primer exportador mundial de banano, primer exportador mundial de camarón, y es uno de los países que tiene, digamos, gran riqueza. Sin embargo, lo más importante es que Ecuador es un sitio de guerra, primero de los carteles internacionales de la droga y luego de los países que tratan de evitar que la droga llegue a sus estados. Entonces, Ecuador es el centro de esta guerra, donde Estados Unidos procura que no lleguen más migrantes y más cocaína a Estados Unidos,
y ahora Europa procura que no lleguen más cocaína ni tampoco migrantes a Europa. En estas circunstancias, basta con señalar que las armas que se han incautado a los narcotraficantes superan las 10.000 armas y son armas de alto poder. Inclusive se han capturado barcos con armas de alto poder en alta mar, porque el negocio es llevar drogas y traer armas a Ecuador. Y esto sumado a que en el país la población campesina ha sido desplazada a centros urbanos donde viven una pobreza brutal, especialmente en las zonas costeras, y que el Ecuador, al igual que El Salvador, ha vivido la fractura familiar debido a las olas migratorias. La primera ola migratoria, que fue en 1999, cuando vino la gran quiebra bancaria y la dolarización, y más tarde la nueva ola migratoria que estamos viviendo. Estas olas migratorias que se han llevado cientos de miles de ecuatorianos y que han fracturado a las familias, han hecho que esas familias, a más de que hay familias que migraron del campo a la ciudad, a barrios pobres, y al mismo tiempo hay familias que se han fracturado, son el origen de una juventud que actúa con una violencia extrema y que lo hace no por cualquier cantidad de dinero. Estamos hablando de que un sicario en Ecuador está cobrando mínimo $5.000 por matar a una persona. Quiere decir que $5.000, que alguien tiene $5.000 para poner en las manos de un joven de cualquier edad para que vaya a matar a otra persona. ¿De dónde salen esos $5.000? Esa es la gran pregunta. Y que hay millones de dólares para construir aquí en Ecuador, en San Lorenzo, los mini submarinos que tienen la capacidad de llevar 3 y hasta 4 toneladas por estos semisumergibles o mini submarinos, que son fabricación artesanal, manual, hecha en las áreas protegidas, ahí en la zona de manglar, entre Colombia y Ecuador, con armaduras de manglar para no ser detectados, y que pueden viajar por el Océano Pacífico e invadir Estados Unidos y llegar hasta California. Estas son cosas que no tiene el conflicto de Bukele con los pandilleros de El Salvador. Allá no existe esta capacidad económica, este armamento, esta tecnología, estas condiciones que tienen las bandas narcotraficantes de Ecuador. Estamos hablando entonces de que es una guerra que, como ya lo estamos viendo, involucra no solamente a Ecuador, ya involucra a Estados Unidos, involucra a Colombia, involucra a Perú, y que además, que son los mayores productores de cocaína, y que pasa su cocaína por Ecuador y desde Ecuador se exporta, y también está involucrando a países como Holanda, Alemania, Bélgica y España, donde están los principales puertos de arribo de la cocaína ecuatoriana. Entonces ya tenemos un concepto diferente de cómo es la guerra y por qué es diferente el conflicto que vive Bukele y el conflicto que vive Daniel Noboa. Y por tanto también tenemos que pensar que no es necesariamente la solución de Bukele la misma que puede ser aplicada a Ecuador. Muchas gracias.